Nueva edición de Portal Agropecuario y en esta oportunidad nos vamos a hablar de cuestiones que tienen que ver con el cambio climático, pero por sobre todas las cosas con lo que provoca para el campo argentino particularmente, por supuesto, a nivel mundial, todo el mundo lo sabe, pero las consecuencias que puede traer ese cambio climático, que de hecho está trayendo la falta muchas veces de política. Me está acompañando el diputado provincial por Santa Fe, del Partido Socialista, Mariano Cubertino, y con él vamos a hablar en estos minutos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va a usted? Un saludo a toda la audiencia. Bueno, los agradecidos somos nosotros. En el último informe que Gestión de Ideas hace mensualmente y que tiene que ver con el tema climático, allí hay un estudio pormenorizado de las consecuencias que le trae a Argentina el cambio climático y la falta de políticas públicas. Quería que me contara un poquito de eso. Sí, efectivamente, nosotros planteamos de la base de entender que el cambio climático es una realidad que tiene que ver con la dinámica de la vida del ser humano, propiamente dicho, sobre el planeta, y que siempre que hablamos de estos casos, lo mejor que podemos hacer es reconocer el problema, dimensionarlo y poner manos al asunto, manos a la obra, ¿no? Y nosotros particularmente en todo este informe que dimos a conocer hace pocos días atrás, lo que vemos es una ligazón, un vínculo directo muy, muy estrecho entre los factores del cambio climático, mejor dicho, sus consecuencias, sus efectos, y el funcionamiento de la macroeconomía en un país como el nuestro, donde la exportación de divisas, la generación de dólares está tan ligada a la actividad agropecuaria y, en definitiva, el impacto que el clima tiene siempre en la actividad agropecuaria. Y en ese caso remarcamos mucho el mensaje del último presupuesto nacional que envió la Presidencia de la Nación al Congreso y que está actualmente discutiéndose en el Congreso de la Nación, donde es el propio Gobierno Nacional que muchas veces tiene una posición, yo diría, negacionista del clima o del cambio climático. Digo, es el propio Gobierno Nacional el que destaca que a partir de la sequía del 2022 y el 2023, una sequía muy grande, muy importante, que es uno de los fenómenos que se agrava con el cambio climático, que tuvo un impacto muy grande, obviamente, en el productor agropecuario, como bien todos sabemos, pero que fundamentalmente también tuvo un impacto en la economía argentina. ¿Por qué? Porque ese mensaje que envía el Gobierno Nacional habla de una pérdida de 9.000 millones de dólares, una pérdida cercana a 3 puntos del PBI argentino, lo cual es muchísimo. Y ahí entonces, digamos, un ejemplo concreto, palpable, real, de cómo el cambio climático impacta en la economía mundial, impacta en la sociedad mundial, pero acá vinculado estrechamente con lo que es la economía argentina, ¿no? De ahí la importancia del trabajo que venimos realizando y de lo que queremos remarcar. Hay muchos economistas e intelectuales que incluso abogan por todo lo que es el liberalismo, que plantean que el cambio climático en realidad no es tan así, sino que más bien fue un invento para poder generar a determinadas fundaciones mundiales estudios y transferir fondos, sobre todo de la Unión Europea, para ir generando estos estudios que en definitiva sostienen no conducen a nada. Obviamente, si uno mira las consecuencias que el cambio climático está generando, evidentemente a las claras hay que remitirse, ¿no? O sea, no es el mismo mundo que estamos viviendo hoy que el que vivíamos hace 30 años atrás. Sí, efectivamente, yo ahí hago dos consideraciones. La primera es que creo que hay un consenso científico sobre el tema, que uno entiende, que pueda ser discutible, pero no es menor que la Royal Society o la propia Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos sean una de las tantas instituciones científicas que coinciden con esta mirada. Yo prefiero pararme sobre estos consensos científicos y sobre las propias consecuencias que vivimos todos los habitantes de este mundo para tomar la posición de que efectivamente hay un problema y que hay que poner manos en el asunto. Ahora bien, también creo que hay que ser justos y establecer y enunciar con toda claridad que son los países más desarrollados, que son las principales potencias del mundo, las que muchas veces establecen algunos criterios en el mercado mundial con los cuales se nos exige a los países más bien emergentes o
o del subdesarrollo, como podría ser Argentina, ciertos estándares de los cuales muchas veces ellos mismos no cumplen o ellos son los generadores principales del efecto de los gases de efecto invernadero. Entonces, creo que tenemos un problema como humanidad, creo que tenemos un problema como sociedad. El impacto del cambio climático no elige un país u otro donde generar sus consecuencias, pero sí creo que no todos los países del mundo tenemos la misma responsabilidad a la hora de contribuir al cambio climático. Y creo que así también se debería establecer a la hora de generar los compromisos o las obligaciones de cada uno. Hecho esa valoración, bueno, después sí, en todo caso, desde mi mirada, viene lo que nos compete a nosotros como argentinos en general y a los que tenemos responsabilidad del Estado en particular. Cuando hablamos de la Argentina decimos que es un país que tiene todos los suelos, todos los climas, y como tiene todos los climas, obviamente hay sectores, regiones, provincias que al mismo tiempo de pronto están sufriendo grandes inundaciones y grandes sequías. Ahora, ¿no forma parte esta cuestión de este país pendular que vivimos los argentinos, donde no nos podemos poner de acuerdo para generar ejes que no sean muchos, 4, 5, 6, y que de pronto un poco más a la derecha, un poco más a la izquierda, se cumplan? Bueno, en eso estamos totalmente de acuerdo. Necesitamos como país bajar nuestros niveles de ese movimiento pendular, ¿no? Donde nos vamos todo el tiempo de un extremo a otro. Creo que eso no ayuda, creo que eso no es positivo. ¿Por qué? Porque justamente para abordar políticas públicas que tiendan a morigerar, a mitigar los impactos del cambio climático, se necesitan dos cuestiones fundamentales y que a veces parecen como un poco perdidas en esta Argentina. Primero, el diálogo, el sentarse a la mesa, el buscar consensuar políticas públicas. Diálogo, consenso, que además se tiene que llevar adelante entre los diferentes niveles del Estado, propio de un país federal como el nuestro, pero a la vez entre el Estado o entre el sector público y el sector privado. Entonces, si nosotros no podemos romper esa dinámica pendular, no solo que no vamos a poder resolver un montón de problemas que tiene la Argentina y que para mí se atribuyen o se explican por esa dinámica pendular, sino que tampoco. Necesitamos un gobierno nacional que entienda que acá hay un problema, que convoque a los actores públicos y privados a la mesa y que podamos llevar adelante políticas públicas, iniciativas públicas que tiendan a morigerar y a mitigar estos efectos. Infraestructura híbrida, diversificación de la producción, la potencia agropecuaria que tiene la Argentina más allá de los commodities es un ejemplo de lo que estoy planteando. La necesidad de incorporar en nuestras matrices de negocios privadas la cuestión de la sostenibilidad como una manera también de competir en un mundo cada vez más complejo, cada vez más competitivo, de poder generar mejores mercados y así un montón de otras dinámicas, ¿no? Mecanismos que tienden a disminuir la vulnerabilidad, eliminar el INTA, eliminar o atacar al sistema científico-tecnológico no son buenas medidas para avanzar en este tipo de decisiones o de acciones que creo que son necesarias. Así que me parece que por ahí hay un gran trabajo para hacer también. Ahora, hoy hablar de producción agropecuaria es hablar de sustentabilidad social, económica, ambiental. Exacto. A veces cuando uno ve las cifras y los números, que si tuviéramos una política agropecuaria que incentivara al sector, evidentemente el productor se vería mucho más proclive a generar esa sustentabilidad, aportarle al suelo los nutrientes que le sacamos cada vez que se cosecha, pero a veces no se entiende esto, se toma al sector agropecuario como aquel que viene, pone y después, bueno, que se arregle como quiera, ¿no? Sí, y de ese modo hace más de 20 años que existen las retenciones en la Argentina. Una política que pudo haber sido justificada momentáneamente en algún determinado momento de la historia económica, que se convirtieron en algo estructural y que creo que son muy negativas para la producción agropecuaria, para la generación de riquezas y obviamente para todo lo que estamos hablando, como mucha otra tipo de acciones que atacan, que agreden o que evitan aprovechar el potencial que tiene la Argentina en este tipo de
de actividad económica. Yo en eso coincido absolutamente, de hecho soy autor de un proyecto de ley que hoy se encuentra en discusión en la legislatura santafesina, que justamente busca promover, a partir de la tecnología agropecuaria, digital o AgTech, la optimización del uso de los insumos, de reemplazo de insumos químicos, que busca favorecer la utilización de tecnologías de la transformación de residuos y de efluentes en bioenergías o en bioproductos, y obviamente que busca impulsar el sistema de riego que mejore la productividad de los cultivos que garanticen un uso sustentable y eficiente del recurso. Estos son 3 ejemplos muy concretos donde el Estado podría llevar adelante políticas de promoción de este tipo de actividades y que mejorarían considerablemente en términos productivos, o dicho de otro modo, en términos económicos, en términos ambientales y en términos sociales, como bien usted planteaba, el desarrollo de una actividad económica como esta, ¿no? Ahora, su provincia, Santa Fe, es una de las provincias más importantes en materia, no solo de producción, porque también tiene la comercialización, tiene la Bolsa de Comercio de Rosario, tiene la hidrovía, tiene los puertos del Gran Rosario. O sea, hay un movimiento económico productivo muy importante. ¿Cómo se está trabajando intraprovincia sobre estas cuestiones? Bueno, para nosotros eso es central. El gobierno de la provincia ha definido poner ahí un foco prioritario de la actividad económica y productiva, consolidar a la provincia como una provincia con un fuerte desarrollo en su matriz logística. En ese sentido, yo también soy autor de otro proyecto de ley que está en discusión también en la legislatura provincial. Para nosotros, la hidrovía es central, la posibilidad de trasladar la carga mediante barcazas que reducen considerablemente la emisión de gases, por lo menos emiten 20 veces menos dióxido de carbono que un camión. De ese tipo de transporte estamos hablando, donde no solo se reducen los tiempos, los costos logísticos, el hecho del riesgo vial para las personas que se trasladan, sino que además logramos mayor competitividad y mayor apertura de mercados en el mundo. Creemos que en esa columna vertebral para toda América del Sur, que es el río Paraná, hay que convertirlo justamente en una hidrovía que mejore mucho la carga y creo que, o la forma de trasladar la carga, y creo que es fundamental para nosotros también como provincia entonces trabajar en toda la logística. ¿Qué potencial tan grande tendría todo esto si esa fuese de alguna manera la guía con la que el gobierno nacional abordara la cuestión? Para nosotros, la hidrovía es central. Nosotros decimos que podemos tener ahí un Mississippi de la América del Sur, ¿no? Creo que hay mucho para hacer. Ojalá el gobierno nacional tomara otra decisión al respecto. Mientras tanto, desde un gobierno provincial, desde un Estado subnacional y más concretamente de la legislatura, nosotros trabajamos en fortalecer todo el potencial que esto tiene para el transporte de carga, para la exportación en definitiva, tan importante para la Argentina y ni hablar para una provincia como la nuestra, ¿no? Habitualmente a mis entrevistados les consulto siempre lo mismo, a veces lo cambio de pregunta para no hacerla tan monótona, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema de los argentinos? ¿Es un problema ideológico? ¿Es una tara que tenemos? Porque hace 20, 25 años atrás, Chile y Brasil venían a ver cómo Argentina producía manzana en el valle. Hoy, ni hablar cómo nos han pasado por arriba, Brasil todavía sigue consumiendo manzana argentina, gracias a Dios por otra parte, pero sigue generando también cada vez más su propia producción. Países como Perú, como Colombia, también están hoy liderando la exportación de frutas, ni que hablar Bolivia, ni que hablar Paraguay, con la carne, con Uruguay. Digo, todos crecen y Argentina a veces parece involucionar en función del recurso que tiene comparado con otros países. Ahora, ¿qué nos pasa? Que no podemos generar políticas públicas para que el sector despegue. Qué pregunta, qué reflexión. A veces había un refrán que decía que, bueno, que Dios le dio a los argentinos los mejores climas, las mejores tierras, todo lo mejor.
pero que le puso a los argentinos, ¿no? A veces esta metáfora cobra algo de realidad, lamentablemente, porque es así, es como usted decía, y podríamos seguir agregando ejemplos. Yo creo que los argentinos deberíamos al menos poder construir un par de grandes consensos en torno a los cuales después se desarrolle nuestra actividad económica. Y creo que los países latinoamericanos hoy en gran medida muestran eso, ¿no? Uno puede ver cambios de gobiernos en Brasil, uno puede ver cambios de gobiernos en Chile o en Uruguay, algunos un poco más a la izquierda, otros un poco más a la derecha. Ahora hay una serie de consensos en términos económicos que no cambian. Y uno lo puede ver en Brasil, estuvo Bolsonaro, hoy está Lula, hay miradas distintas entre esos gobiernos, claramente que las hay. Yo puedo identificarme o sentirme más a gusto con uno que con otro, pero lo que uno no ve son grandes cambios en la matriz económica de hacia dónde marchan esos países y cómo, en definitiva, Brasil, Uruguay, Chile, que hace 20, 30, 40 años atrás miraban a la Argentina como un faro en Latinoamérica, eso ha ido cambiando. Bueno, lamentablemente esta es la realidad en la que estamos y tenemos que trabajar para cambiar eso. Yo creo que necesitamos recuperar diálogo, necesitamos recuperar entendimiento y la construcción de grandes consensos que le pongan un límite al zarandeo del péndulo de un extremo a otro y podamos encontrarnos un poco más en la senda del medio, por decirlo de alguna manera. Un gran maestro que yo tuve en mi juventud dentro del socialismo, que fue Esteves Boero, nos hablaba de que no hay negros o blancos, hay una gama de grises. Y yo creo que de eso un poco se trata la vida en sociedad. No hay negro o blanco, no hay un extremo u otro, hay grises, a veces un poco más claro, a veces un poco más oscuro, pero hay grises. Creo que necesitamos recuperar un poco esa normalidad, diría yo, ¿no? Donde cumplir con la norma, cumplir con la ley, no sea la excepción, sino que sea lo que realmente ocurra. A veces parece difícil, pero sigo bregando, sigo apostando por ese camino, por entender que eso va a ser posible más temprano que tarde en la Argentina y que no tengo dudas la Argentina retome una senda de crecimiento y de desarrollo que quizás no la convierta en una gran potencia mundial como alguna vez se soñó o se pensó, pero tampoco en un país que pareciera a veces alejarse cada vez más de algunos estándares un poco más normales, razonables para la vida en sociedad. Así que creo que hay que seguir insistiendo, creo que hay que seguir trabajando o bregando por ese camino para poder lograr un país con mayor desarrollo productivo, con mayor desarrollo económico y obviamente con mayor inclusión social también. ¿Qué rol le cabe a las legislaturas en todo este proceso de diálogo, de búsqueda de consenso? Creo que son instituciones fundamentales de la democracia que tienen que volver a ganar en un rol, en un protagonismo central a la hora de definir esos grandes consensos, esas grandes líneas. También sería bueno poder construir instituciones más fortalecidas, ¿no? Donde las legislaturas realmente jueguen un contrapeso mucho mayor con el fuerte nivel de presidencialismo que tienen no solo el gobierno nacional, sino muchas veces los gobiernos provinciales, y eso actúe como un contrapoder, como un balance, como un equilibrio. Creo que ahí hay mucho por recorrer, mucho por hacer, y en definitiva es tarea y responsabilidad de quienes hoy tenemos ese rol. Por eso desde mi lugar, desde mi pequeño lugar, trato de esto, ¿no? Planteo un tema, genero una preocupación o me hago cargo o me hago eco de una preocupación, pero la acompaño de proyectos de ley, de iniciativas que tengan que ver justamente con ser consecuente entre lo que uno plantea y lo que uno hace en función de ese debate o de esa cuestión que plantea como el tema que abordábamos durante gran parte de esta nota. Y hago la última. ¿Quién es Mariano Cubertino? Un santafesino, nacido, criado en el interior, familia de inmigrantes, que aprendió en la producción y en el trabajo la manera de poder aspirar a un mejor nivel de vida, que tuvo la enorme posibilidad de venirse a vivir a Santa Fe para estudiar, a la ciudad capital de la provincia, para estudiar, para alcanzar su estudio de grado. Yo soy contador público, hoy además estoy haciendo una maestría especializada en el tema, que me gusta, que me apasiona, que me atrae, que es el desarrollo económico, que es el desarrollo productivo, que son las finanzas públicas y que en gran medida es mi agenda de trabajo cotidiana y a la cual le dedico centralmente
todo mi tiempo como legislador. Y que aspira, obviamente, a vivir un poco en lo que le decía antes, en un país más normal, en un país que se parezca más a nuestros hermanos uruguayos, chilenos, brasileros, un país un poco más estable, un poco más normal, donde ese libro de Carlos Nino, muy conocido, que es Un país al margen de la ley, quede solo en un libro y deje de ser una triste realidad propia de esta Argentina que creo que nos duele mucho y que nos hace mucho daño. No es fácil seguir los pasos de Wiener y de Lifshitz, ¿no? No, fueron dos grandes maestros que también tuve el enorme placer de contar con durante mi vida, sobre todo en mi juventud, pero que bueno, uno en lo cotidiano trata de honrar. Y creo que justamente actuar de manera responsable, seria, estudiando, dialogando, apostando al entendimiento, sobre todo con aquel que no piensa como uno, pensando siempre en el mediano y en el largo plazo, no en las próximas elecciones. Hermes nos decía algo muy importante. Hay que tomar decisiones, hay que asumir responsabilidades pensando en las próximas generaciones, sino en las próximas elecciones. Bueno, yo creo que mucho de eso necesita la Argentina de hoy. Y bueno, uno trata de honrarlo en la medida de lo posible en la actividad cotidiana que le toca hacer, ¿no? Diputado, le agradezco mucho estos minutos. No, al contrario, el agradecido soy yo por este tiempo. Le mando un fuerte abrazo y bueno, a disposición para lo que crea necesario. Mariano Cubertino, diputado provincial por la provincia de Santa Fe, Partido Socialista, hablando de todas estas cuestiones, ¿no?, que son centrales. Uno puede hablar de retenciones, puede hablar de cambio climático, puede hablar de un montón de aspectos relacionados con el sector productivo de la Argentina. Pero ¿sabe una cosa? Si no nos ponemos de acuerdo en 4 o 5 ejes, difícilmente el país pueda salir adelante. Seguimos con más Portal Agropecuario.